puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me... Salmo 139. Leemos de ese salmo los primeros 6 versículos. Salmo 139, versículos 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, tú me has escrutado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, percibes desde lejos mis pensamientos, escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, te la sabes toda. Por detrás y por delante me rodeas, y sobre mí tienes puesta tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto es, no lo puedo alcanzar. Esa frase, tal conocimiento es demasiado maravilloso, según los expertos en hebreo, dice, tal conocimiento me deja atónito, me asombra. Hemos estado considerando algunos de los atributos de Dios. Por medio de esos atributos conocemos cómo es Dios. Dios es omnipotente, Dios es inmutable, son los dos que hemos considerado. Hoy quiero hablaros algo acerca de la omnisciencia de Dios. Son palabras un tanto extrañas, no se utilizan demasiado. Pero todos esos atributos que comienzan por la expresión o las letras omni son atributos incomunicables. Es decir, son atributos que solo Dios tiene. Me encantaría ser omnisciente y conocer todo cuanto sucede y cuánto la gente piensa de sí misma y de mí, pero no tengo esa perfección ni la tendremos nunca. Solo Dios es así. Tomar este atributo, como cualquier otro atributo de Dios, produce un impacto profundo en la vida del que lo estudia, del que lo predica y del que lo escucha. No podemos acercarnos a Dios desde las perfecciones que Él tiene sin sentir un profundo impacto y sin decir, todo esto, oh Dios, me deja atónito. 3 cosas quiero mencionar, como siempre, en el desglose del tema de los atributos. Primeramente, la perfección, que es la omnisciencia. En segundo lugar, la evidencia, cómo puedo ver a través de la Biblia, especialmente, que Dios es omnisciente. Y finalmente, ¿qué es la consecuencia que la omnisciencia de Dios tiene que traer a mi vida? Primeramente, pues, la perfección. Cuando voy al diccionario secular, diccionario de la lengua, y busco la palabra omnisciencia, encuentro allí que es el conocimiento de todas las cosas, las reales y las posibles. Es decir, un conocimiento que escapa absolutamente a toda limitación, que conoce todo lo que se hizo, todo lo que se hace, todo lo que se hará, y es más, incluso aquellas cosas que nunca van a hacerse, pero que existe una posibilidad para que se hiciesen. Esto es la omnisciencia. Decía antes que este es uno de los atributos incomunicables de Dios. Nadie más que Él es omnisciente. Por tanto, Dios conoce todas las cosas y conoce todos los seres. Todos los detalles de la vida de cada uno de los seres creados son conocidos por Dios. Es más, los más perversos ángeles caídos en el pecado, que viven en las tinieblas, son plenamente conocidos por Él. Dice Daniel capítulo 2 y versículo 22 estas palabras: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora
la luz. No solamente conoce, es que nada escapa a su atención. Ya que he mencionado a los ángeles caídos, a los demonios, permitidme mencionar a Satanás, el primer pecador de la historia del universo y de los seres creados por Dios. El pecado en Satanás no se había manifestado en acciones, simplemente estaba en un propósito. La Biblia dice que eso que Satanás quería ejecutar estaba en su corazón, en su intimidad, en su pensamiento. Mira conmigo Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Leo allí en la palabra del Señor, hablando de Satanás: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la reunión me sentaré, en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Nada de esto lo había ejecutado. Simplemente estaba en su pensamiento, en su voluntad. El corazón suyo estaba saturado de estos deseos, que iba a llevarlos a ejecutarlos si le fuera posible, porque de la abundancia del corazón, es decir, de lo que hay en el corazón, habla la boca, se exterioriza, sale al exterior. Y Dios, sin necesidad de que él dijese quiero hacer esto, sabía lo que había en el corazón de este ser, el más perfecto ser creado y el más hermoso ser creado por la mano de Dios. Dios conoció su maldad y nota otro pasaje en referencia a esta acción divina y al conocimiento divino y a la acción diabólica en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Dice el profeta, hablando también de este mismo personaje: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios descubre la maldad en el interior del corazón de un ser enormemente perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y este ser es destituido del ministerio celestial y es condenado definitivamente, sin posibilidad de salvación, porque Dios, que es omnisciente, es también justo. El conocimiento de Dios es perfecto. Mira un texto para avanzar en esta definición de omnisciencia. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que no sea manifiesta. No hay nada que pueda ocultarse de la mirada escrutadora de Dios. No hay pensamiento que desaparezca delante de su conocimiento supremo. Así es como Dios también ve que las cosas conocidas son ordenadas por Él mismo y las cosas futuras determinadas por Él. Por esta razón, la profecía se cumple absolutamente. Os invito a otro pasaje, abramos la Biblia, porque no hay bendición que no descanse en la Biblia. Por tanto, os invito a un pasaje también de la profecía de Isaías, en esta ocasión del capítulo 13. Isaías capítulo 13 y versículos 9 al 11. Dice así, 13, 9. He aquí el día del Señor viene, terrible, lleno de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Pues las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los tiranos. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Se va a cumplir inexorablemente, porque el mismo que anuncia esta profecía es el mismo que la va a ejecutar.
De ahí que la profecía sea siempre absolutamente perfecta. Dios conoce todas las cosas y Dios dice: acordaos de los tiempos antiguos, pues yo soy Dios y no hay otro, y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. ¿Y qué más? Y ahora notad esto: y haré todo lo que determino. De manera que el Dios de la Biblia, que determina algo, lo va a ejecutar, se va a cumplir, porque su palabra que lo anuncia está empeñada también en aquella acción omnipotente mediante lo cual la va a ejecutar. Yo puedo estar seguro de la historia. Muchas veces menciono esto, no sé por qué causa pienso tanto últimamente en la historia del mundo, porque veo a la gente muy inquieta frente a lo que va a ocurrir, todo el mundo preocupado, todo el mundo angustiado. Pero el Señor me dice, Hechos capítulo 15, versículo 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. No hay nada que escape al conocimiento de Dios. La historia está conocida por Él, es ejecutada conforme a su voluntad y conducida al destino que Él ha determinado. Algo más, la omnisciencia que conoce todo, conoce no solamente lo pasado. Podríamos archivar los acontecimientos históricos en un enorme ordenador y sacarlos de vez en cuando y decir, ¿qué ocurrió el 23 de junio del año 1940? Y ahí te diría todo lo que ocurrió. Conocemos lo pasado, pero ya no es así con el presente. Tú te levantas en el día de hoy, ¿sabes lo que va a pasar durante el día de hoy? No lo sabes, y mucho menos lo que va a ocurrir en el futuro. Pero lo que es sorprendente es que Dios conoce lo que hubiera podido ocurrir en determinadas circunstancias. Esto que tiene un nombre técnico muy raro, el futurible, esta palabra tan extraña es muy simple de entender. Jesús está hablando con los discípulos, hablando también con los fariseos, y dice estas palabras: ay de ti, Corazín, 2 ciudades de Israel, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Mateo capítulo 11 y versículo 25. Mira lo que dice. Si esto que se hizo aquí se hubiera hecho allí, hubiera habido un cambio en aquellas ciudades. Por eso el Dios de la Biblia, en su omnisciencia, se refiere a las cosas que no son como si fuesen. Lo encuentras en Romanos capítulo 4 y versículo 17. Algo más. Dios conoce el corazón del hombre. Puedes acercarte a la Escritura. Comienza en el libro de Génesis. Se va a producir el diluvio. Dios observa la maldad de la humanidad desencadenada en aquel tiempo y de pronto el testimonio de Dios es este. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Dios conoce que el pensamiento de aquella gente era continuamente a cosas incorrectas, a un obrar mal en la presencia de Dios. Quiero recordarte algunas cosas simplemente para ilustrar esto. Toda la frondosidad del árbol, del huerto de Edén, no fue capaz de ocultar a los 2 primeros pecadores. Sara se rió, pero Dios la conocía. Acán escondió el tesoro, pero Dios sabía dónde estaba. David pecó, tomando una mujer que no era suya, y pecó contra Dios y contra ella. Pero Dios envió al profeta para decirle: tú eres ese hombre. Dios conoce. Lo que me sorprende es que los creyentes que conocemos la Biblia, que sabemos que Dios conoce nuestra intimidad, seamos capaces de vivir en prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Dios es omnisciente. Dios
establece, y termino este punto, establece el cumplimiento de la historia, porque Dios conoce lo que va a suceder. El cumplimiento de las profecías son reales. ¿Lo crees? ¿Crees que las profecías se cumplen? ¿Conoces alguna que se ha cumplido recientemente? Bueno, tendremos que buscar, a lo mejor esto, aquella. Hay una profecía histórica mundialmente conocida. ¿Sabes cuál es? El 14 de mayo de 1948 se levantó por primera vez como Estado la bandera de Israel. ¿Cómo es posible? Después de toda la Segunda Guerra Mundial, de los millones de judíos que algunos habían propuesto exterminar, rodeado de millones de enemigos en su entorno, la profecía se ha cumplido, porque Dios lo había dicho y está ahí. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, me acerco a la realidad teológica de la omnisciencia de Dios y mi corazón se asombra de cómo es el Dios de la Biblia. Ahora, todo esto está muy bien, en teoría, pero ¿cuál es la evidencia de que realmente Dios es omnisciente? La omnisciencia conduce a que Dios conozca todas las dimensiones de los sucesos que aparecen cotidianamente en la vida de las personas. Cuando voy a la Biblia y le pregunto, ¿cómo puedo yo entender la omnisciencia de Dios? ¿Me orienta la Biblia a quién? A Jesucristo. Jesucristo tiene un ministerio específico en su primera venida. ¿Cuál fue? Revelar a Dios. Es verdad que vino para morir por los pecadores, no hay duda ninguna, pero esencialmente Dios irrumpe en Cristo en la historia del mundo para que el mundo, viendo a Cristo, conozca a Dios. Y voy a la Escritura y leo estas palabras: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo que las perfecciones de Dios se manifiestan en Cristo. Es cierto que los atributos incomunicables, los atributos infinitos, quedan limitados en la humanidad de Cristo de forma voluntaria, para que Él sea, en todo, semejante a los hombres. Pero en ocasiones específicas, estas perfecciones de Dios se manifestaron en el ministerio de Jesucristo. Dos ejemplos nos permiten entender esto bien. Un día viene Natanael a Jesús y Jesús le dice, mira, un israelita honesto. Y aquel hombre le dice, ¿de qué me conoces tú? Y Cristo le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Aquel hombre había ido a un lugar tranquilo, bajo una higuera pequeña de las que hay en Israel, para orar a Dios. Y Cristo lo sabía, porque Cristo es Dios manifestado en carne. Cristo conoce perfectamente el corazón de sus enemigos, de modo que en Juan capítulo 2 y versículos 24 y 25 dice la Escritura que no tenía necesidad de que nadie diese testimonio porque conocía el corazón de ellos. Cristo anunció su muerte. Hay muchos ejemplos más. Cristo indicó a los discípulos que habría en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén, habría un hombre que llevaba un cántaro de agua, que le siguieran para encontrar el lugar donde habían de ofrecer de comer la Pascua. Aquí tienes una manifestación de la omnisciencia de Dios revelada en Jesucristo. Ahora vuelvo de nuevo a la profecía. Las profecías se establecen por Dios y se cumplen porque Él tiene conocimiento de todo cuanto va a ocurrir. Bueno, quiero ser muy breve en este segundo punto, lo dejo ahí. ¿Quieres más evidencias? Habla la Biblia. Léela con calma y encontrarás cómo la evidencia de la omnisciencia está a lo largo de la Escritura. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta.
vez yo me siento igual que tú. Yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela